¿Usted me puede empezar contando un poco el trasfondo de su familia, de dónde vinieron, cuándo llegaron a Cuba? Mi padre era Litvak, que era lituano, llegó a Cuba en la primera ola de inmigrantes grandes que hubo, que fue en el año 23. ¿Se llamaba Kelton o No. tenía otro nombre? No, papá se llamaba, la familia de papá era Coltún. ¿Isaac se llamaba? Él era primo de Isaac, Ah. primo hermano de Isaac. Lo que sucede es que en Cuba, al llegar con su pasaporte lituano y dar su nombre a inmigración, ellos apuntaron lo que les sonaba y les parece que les fue más fácil poner Kelton. Entonces, por consecuencia, en mi familia habían Coltún, Kelton y hasta Carlton, 3 formas distintas. Pero como a él lo registraron como Kelton, cuando entró en inmigración, pues se quedó Kelton. Mamá nació en Rumanía, mamá era rumana, también llegó a Cuba en el año 23, la llevó una tía de ella, y mis padres se conocieron en Cuba y se casaron en Cuba. ¿Qué hacía su padre? Mi padre era barbero, papá era barbero. Uno de los famosos barberos que había Uno de los famosos barberos. Papá tenía su barbería en la calle San Rafael, en los bajos del Hotel Inglaterra, lo que era el centro de la ciudad de La Habana. Y ahí estuvo hasta que salió de Cuba después. ¿Intentaron de salir de venir a los Estados Unidos en ese periodo? Bueno, la razón de que me imagino que ya le habían explicado a las otras personas por qué fueron a Cuba. Sí. Fueron a Cuba porque aquí cerraron, aquí en los Estados Unidos habían cerrado la cuota de inmigrantes y Cuba, que era un país desconocido para ellos, era el lugar más cercano, que los familiares que estaban aquí ya podían conocer y podían reclamar. Ellos llegaron a Cuba con la idea de venir a los Estados Unidos. Lo que sucedió fue que ya al llegarle las visas, años después ya estaban establecidos en Cuba y habían constituido su familia y prefirieron quedarse. ¿Usted sabe qué año más o menos recibieron la visa a los Estados Unidos? No sé. Sé que mi hermano había nacido ya, no sé si yo había nacido también ya o no. ¿Y su padre siguió siendo barbero todo el tiempo? Siempre, sí. Mi papá siempre fue barbero hasta el... ¿Quiénes eran sus clientes más severos o no, toda la gente? Los clientes eran básicamente, la barbería de papá era una de las mejores de la ciudad de La Habana, era cara con respecto a las otras barberías y eran personas de la vida pública, muchos políticos iban a la barbería, muchos industriales. Al frente del Capitolio. A 2 cuadras del Capitolio, estaba a 2 cuadras del Capitolio. Y también tenía miembros de la comunidad hebrea que también iban allá, pero mayormente eran cubanos los que iban, muchos turistas también porque estaba en el centro de la ciudad al cual acudían muchos turistas, estaba al lado del patio de Isaac Habib, en paz descanse. Isaac y Ena Habib eran los dueños del patio, que era una tienda para turistas. Y ahí estuvo, la calle San Rafael era una de las calles comerciales principales de La Habana, y estuvo hasta el final. ¿Eso le dio también contactos con políticos cubanos? ¿A quién? ¿A mi padre? Sí, pero papá no era activo socialmente ni políticamente, él no... el tío que usted me habló antes, Coltún, sí, él era muy activo en el Antituberculosis Comité, fue presidente, tengo entendido, también del Antituberculosis Comité en aquel tiempo. Él murió aquí en Miami precisamente, igual que papá. Pero no tuvo inquietudes políticas, y no una persona, papá era tranquilo, no era activo socialmente tampoco, no participaba de las actividades comunitarias. Ahora, usted nació en La Habana, ¿dónde estudió? Bueno, yo no fui a colegio Yiddish en Cuba, yo nací en La Habana, estudié en el Instituto de La Habana, estudié en la Universidad de La Habana, me gradué de contador público en el año 1954, trabajé en Cuba para compañías tales como Crucellas y Compañía, que era la división cubana de Colgate-Palmolive, trabajé para la US Rubber Company, y mi último trabajo en Cuba fue como analizador de crédito del Banco de Desarrollo Económico y Social. El Banco de Desarrollo Económico y Social era una rama del Banco Nacional
y formaba parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Como contador público hacía análisis de crédito, era oficial del banco y estuve en el banco hasta que llegó Fidel Castro. Ahora, cuando usted era niño, jovencito, ¿participaba en alguna forma de vida hebrea, en un movimiento juvenil o algo así? Le puede parecer raro porque posiblemente todos los que usted haya entrevistado ya tenían cierta formación. No. Yo no participaba y le voy a explicar, iba en algunas ocasiones, iba al Betar con algunos amigos míos que pertenecían al Betar, Israel Wapinski, que murió hace poco aquí, José Lisiski, íbamos mayormente a jugar ping-pong. No tenía inquietudes políticas y desde el bachillerato, desde el tercer año de bachillerato, yo estaba trabajando ya y estudiaba de noche, no tenía mucho tiempo libre. Toda la carrera universitaria la hice estudiando de noche y trabajando de día. Y aunque participé en actividades políticas dentro de la universidad, dentro de la escuela de ciencias comerciales en que yo estudiaba como delegado de curso y cosas como esas así, no participaba socialmente, no era una persona que frecuentaba los círculos sociales hebreos y no hebreos. Teníamos un grupo de amigos que todos éramos igual, para preocupación de mis padres, que veían que no estaba manteniéndome activo dentro de la comunidad. Pero ya le contaré después cómo creo que pude compensar cuando llegué a los Estados Unidos. Ahora, ¿en su casa se mantenía vida religiosa en alguna forma? Mi familia era una familia, no sé si puedo llamarle típica. Se mantenían las fiestas tradicionales. Yo sabía lo que era Rosh Hashanah, sabía lo que era Yom Kippur, sabía que se hacía fasting. Pesach era una gran fiesta en la casa porque se pintaba y se arreglaba, venía toda la familia. No era una familia estrictamente kosher, pero en casa no entraba puerco, ni entraba camarón, ni entraba ninguna comida que no fuera kosher. Mamá compraba todo en la carnicería kosher también. Pero por la misma falta de educación religiosa, había muchas cosas que no entendía. Hice mi bar mitzvah, me preparó un sheikhet porque me preparó para ¿Cómo Mendel, se llamaba? Mendel. Él era él preparó a mi hermano, que a mí me fue más fácil porque tengo un hermano mayor. Y cuando estaba preparando a mi hermano, pues yo oía, y entonces tiene 4 años más que yo. Y estábamos muy conscientes de que era Yiddish, no había ninguna duda, ¿no? Recuerden que en Cuba el nombre de Aarón no es un nombre corriente, no es un nombre común y corriente. Nunca escondí mi condición de hebreo, nunca negué mi condición de hebreo. Y mi condición de hebreo me costó el no conseguir un trabajo en Cuba en un momento determinado. ¿Por qué? ¿Puede relatar ese detalle, no? Sí. Cuando estaba en la universidad, en un momento determinado estaba buscando trabajo y me avisó un compañero mío de que en el Royal Bank of Canada estaban buscando office boy, era joven, él estaba trabajando allá. Me dijo, ¿por qué no vas y te examinas, haces un test porque ellos están colocando? Yo fui, presenté mi aplicación y hice una prueba de libras esterlinas a dólares, etcétera. Entonces quedaron en avisarme, pasaron semanas y no me llamaron. Entonces me dice el amigo mío, ¿no te han llamado? Digo, no. Dice, qué raro porque han colocado a varios muchachos después que tú fuiste. Déjame averiguar qué pasó. Entonces me llamó después y me dijo, mira, me da pena, pero lo que me dijeron fue de que ellos tenían instrucciones de Canadá de no colocar a ningún hebreo en el banco. Eso es muy raro en Cuba. Es la primera vez que yo oigo una cosa. Recuerda que no era una compañía cubana tampoco, era una compañía canadiense. Y según tengo entendido, en aquel momento los dueños del Royal Bank of Canada eran hebreos. No sé si estamos hablando del año, posiblemente del año 51, 52 por ahí. No vaya, como dice la americana, didn't make an issue of it, no.
no sentí que por eso tenía que estar amargado y enemigo y ponerme a llorar o ponerme, quizás pudo haber sido un poco más combativo y ese no es mi temperamento. Había un hebreo que estaba trabajando en el banco, pero él había dicho que no era hebreo. Él había escondido su condición de hebreo. Si yo hubiera dicho que yo no tenía religión, quizás hubiera sido distinto, pero nunca lo hice. Es más, siempre trabajé no trabajé con IDN. ¿Y sus amigos siempre eran no hebreos? Mitad y mitad. Tenía amigos cubanos, tenía amigos hebreos. Tenía amigos... ¿Y en casa eran conscientes, tenían miedo que usted conocía a una muchacha no hebrea? Claro que sí. Eso creo que eso era un temor constante de toda la comunidad, y más en el caso como que yo no salía. Ellos se preocupaban, sí tenían miedo, sí, pero no, yo estaba muy consciente de que podía salir con los amigos Goin, pero era yiddish y tenía eventualmente que conocer una muchacha yiddish y casarme con una muchacha yiddish. Como así lo hice, conocí a mi señora en la universidad. Ella era de... ¿Usted se casó en Cuba? En Cuba, en la ciudad de... Mi señora era Santa Clara, del interior de Cuba, y la conocí cuando ya yo terminaba, en el año 54, y nos casamos en el año 56, para tranquilidad de mis padres y mía también, enseñarle. Esta es una foto de hace un año. Está mi señora, está mi hija. Y los nietos, ya. Y los nietos, aquí están los nietos. Así que su esposa es de Santa Clara. Aquí están. Qué lindo todo. Y ella también es que nací de una familia... Sí, Litvak también. Litvak también. Litvak. En casa se hablaba yiddish. Mis padres. ¿Y usted cómo hablaba? ¿Cómo aprendí yiddish? Muy fácil. No fío de eso, no sé si... ¿Cómo aprendí yiddish? Muy fácil. Mamá, como le dije anteriormente, mamá la llevó a Cuba una tía, Tante, de Rumanía, y vivió con nosotros muchos años antes de venir a los Estados Unidos porque tenía un hijo en Filadelfia. Entonces, Mumejase hablaba nada más que yiddish. Ella nos hablaba a nosotros en yiddish, nosotros hablábamos a ella en español. Ella nunca aprendió el español y nosotros aprendimos el yiddish de ella. Sí, yo entiendo el yiddish perfectamente y me doy a entender. Hablo yiddish hasta cierto punto, como no lo practico tanto, pero me desenvuelvo en yiddish, lo escribo también. Cuando usted era niño, ¿se recuerda que lo llamaban polaco? Bueno, polaco era todo depende de cómo le dijeran polaco, porque polaco podía ser lo que aquí llaman un apodo, un nickname cariñoso, y pudiera ser un insulto. En Cuba todos los españoles le decían gallego, no importa de dónde vinieran, y todos los extranjeros, aunque fueran rusos, eran polacos, así que había una división, eran gallegos y polacos. Polaco podía ser un insulto y podía ser un apodo cariñoso, es decir, a mí me llamaban, cuando entré a trabajar en la US Robert, había un muchacho sefaradita, yiddish, Isidoro Palachi, el único que trabajaba en toda la compañía, el único hebreo era él, y entonces me colocaban, yo también, y nos decían a todos polaquito, polaco, igual que en Crucedas y compañía, lo decían de una forma cariñosa. Uno sabía cuándo era vejaminoso, cuándo era un insulto y cuándo no lo era. Sí, se utilizaba en una forma derogativa en algunos casos, cuando querían insultar a alguien, pero no era, ya le digo, no era frecuente en ese sentido. ¿Ahora usted participó en la vida política? No. ¿En alguna forma? No tenía tiempo, no. En la universidad, como le dije anteriormente, dentro de la Escuela de Ciencias Comerciales, una vez hubo una toma de la escuela por parte de los estudiantes. Eso era una cosa que en Cuba se acostumbraba mucho. Cuando había algún tipo de protesta, pues tomaban la escuela y cerraban las calles. Actividad de ese tipo, pero no política. No tuve nada que ver. No. Bueno, ¿qué pasó con la revolución? ¿Cómo usted fue afectado personalmente por la revolución? Bueno, yo trabajaba, como le dije, de analizador de crédito en el Banco de Desarrollo Económico y Social, que era un organismo paraestatal
un organismo autónomo, pero que trabajaba con fondos del gobierno y era una división del Banco Nacional. Al subir Castro, por cierto que en el banco se conspiraba activamente contra Batista, eso era una cosa que se repetía en muchos organismos. Sabíamos quién eran los miembros del 26 de julio. Es decir, la gente dentro del banco había gente que apoyaba ya el 26 de julio. Sí, no eran muchos, pero los había, la gente lo... Y se sabía, ¿no? Sí, se sabía quiénes eran. Los cogían presos a cada rato y los soltaban después también, así que se sabía quiénes eran. Pero en Cuba, en los tiempos de Batista, los tiempos de antes de Fidel, siempre había el amigo, el padrino, el que daba una mano, el que sacaba a alguien que estaba preso. Si usted conocía a la persona correcta, podía desenvolverse en esa forma. Al subir Fidel, el Banco Nacional interviene al bandejo donde yo trabajaba, alegando que fondos del banco se habían utilizado en proyectos políticos. Y a los contadores del banco, los profesionales del banco participaban representando al banco, el departamento de crédito del banco, al aprobar un préstamo, al firmarse los préstamos, tenía el derecho de nombrar a un representante del banco ante la junta directiva de la empresa que obtuvo el préstamo. Yo representaba al banco en tres compañías financiadas por el banco, que yo había estudiado los proyectos de eso. Y aparte de eso, como era la única persona dentro del departamento de crédito, después del jefe, que hablaba inglés, cada vez que había un proyecto con una compañía extranjera, pues me llamaban para participar, para revisar los contratos con los abogados, y era un trabajo interesante. Subir la revolución, ellos intervienen todas las compañías. ¿Eso ya en el 69? Antes del 50. Antes de Fidel. Antes de Fidel. Ese era mi trabajo, antes de Fidel. Sí, pero bueno. Al subir Fidel, ellos intervienen todas las empresas financiadas por el banco. Nombran a uno de los contadores del banco como interventores interinamente hasta que ellos tienen tiempo de nombrar a los miembros del Ministerio de Recuperación de Bienes. Yo fui el último que nombraron en una empresa financiada en la ciudad de Camagüey. Yo nunca fui fidelista, tengo la tranquilidad de que nunca simpaticé con Fidel, no pensaba que era comunista, pero pensé que era un demagogo y nunca me cayó bien y nunca simpaticé con él, ni con el movimiento. Eso me costó un trabajo de dificultades, pero eran los tiempos que se podía todavía discrepar algo al principio. A nosotros nos trasladaron después a lo que era el proyecto mágico de Fidel Castro y el Che Guevara, al Instituto Nacional de Reforma Agraria, al INRA. Me mandaron a todos y yo me mantenía en mi posición. No me quité el cuello y corbata, y eso les molestó mucho porque decían que había que ir en guayabera y yo no iba en guayabera. En ese sentido eran los signos de rebeldía. No hacía trabajo voluntario, no iba a cortar caña. Nos sugerían cuando hablaba Fidel que nos quedáramos todo el mundo anoche para oírlo. Yo decía que tenía que ir a mi casa porque estaba mi señora y mi hija solo. ¿No tenía miedo usted? En aquel tiempo no. En aquel tiempo, en el año 59 y 60 todavía se podía no estar de acuerdo, pero después se fue complicando la cosa. Cuando terminó el presupuesto por el cual yo cobraba, me llamó un señor de apellido, me acuerdo, Travieso, señor que era controller de una compañía americana, él era comunista, y me dijo que mi función había terminado y que ellos tenían que revisar que, de acuerdo con mi deseo de colaborar, sería la compensación, que ellos habían notado que yo no era muy entusiasta con respecto a la revolución. Yo digo, bueno, yo tengo mis ideas, y me dijeron, bueno, pues vas a estar fuera. Digo, pues me quedo fuera. Es decir, ellos
Ellos necesitaban de profesionales, ellos trataban por las buenas todo lo que pudieran hacer y por las malas les era difícil, todavía no eran los tiempos que decían tenía que hacerlo. Entonces crearon el banco. ¿Usted se quedó sin trabajo? No exactamente, antes de terminar el periodo ese, crearon un banco de importación. Entonces un compañero mío, Pedro Noguera, que está aquí también en los Estados Unidos, un compañero de él, Andrés Sotolongo, era el jefe de crédito del banco. Él venía al Banco Nacional y nos llevó a trabajar con él. Entonces tuvimos el departamento de crédito, análisis de crédito. Nos trajeron a otro muchacho, un señor del Trust Company, habíamos 3 analizadores de crédito y un investigador, y todos éramos contra Fidel. Llega el 26 de julio, llega el 16 de abril, cuando él habló Vaya de Cochino, Bay of Pigs, y empiezan a llevarse a todo el mundo preso. Nosotros estamos mirando, yo viví en lo que se supone que son los suburbs, en los outskirts, en las afueras de La Habana. ¿Dónde? En Alta Habana, en la carretera a Rancho Boyero, al aeropuerto. Y cuando voy por la mañana al trabajo veo camiones con milicianos, con cosas, contra qué raro, tanto movimiento de gente. Pero cuando llego al banco, pongo el radio y me entero lo que estaba pasando. Y entonces miramos por la ventana y vemos que un camión llega enfrente y empiezan a subir gente a los camiones, a llevarse los presos. Vienen al edificio de nosotros, al departamento de nosotros, y se llevan a la secretaria de nosotros. A nosotros no nos toca. Entonces viene poco después el jefe del departamento, Andrés Sotolongo, que fue al colegio con uno de los que estaba conmigo. Y le dice, quiero que sepan que hay orden de detención contra todos ustedes. Dice, pero yo, ante que mis ideas políticas, soy amigo, yo no puedo permitir que ustedes vayan presos. Ustedes están libres bajo mi responsabilidad. El compañero de él era muy amigo de él, se criaron juntos, y ellos discutían políticamente, y se podía discutir en aquel tiempo con él. Él le decía que no estaba de acuerdo con el comunismo, el otro decía, dale un tiempo, espera que... El otro eran convencidos, él no era uno de los que se arrimó a Fidel después que Fidel subió, era comunista de siempre, a pesar de que era contador público y trabajaba en el Banco Nacional de Cuba. Pero después que fracasó Playa Girón... ¿Y usted no tenía miedo de quedarse en el bar? ¿Dónde se podía ir? No se podía salir en ese periodo. Nosotros, ¿Ustedes pensaban que los americanos iban a ganar? Siempre, claro. Él lo pensaba, el mismo que nos ayudó a nosotros lo pensaba. Le decía, estoy seguro que los americanos vienen, y si ellos no se hubieran metido en esta aventura si no hubieran pensado venir hasta el final. Mi señora se echó a llorar después porque se empezó a hablar en Cuba de la ley de patria potestad, que se iban a quedar con los niños como los pioneros. Pues sus niños eran... Mi hija, no, yo tengo un solo, mi hija mi hija nació en el 57, tenía 4 años. Esa es la edad que los llevan. ¿Ya pensaban que niños tan pequeños lo iban a llevar? Era lo que se hablaba. Si lo iban a hacer o no lo iban a hacer, por lo menos en Rusia, vaya, ellos... pensaban de mandar todo... se hablaba que iban a mandar los niños. No, iban a hacer igual que lo que hacen en Rusia, o en cierta forma traen los kibutzim, que cogen a los niños, vaya, no es exactamente igual, sí. Pero... de que cojan a los niños y los llevan al nursery y los padres los verían una vez a la semana, pero nunca se llegó. Después lo hicieron en otra forma, no en una forma abierta. Entonces busqué de todas formas cómo poder salir y no fue fácil. Nosotros salimos a través de Jamaica, con ayuda de ¿Puede dar detalles cómo fue, un poco, porque es un asunto importante? Muchos de los que vinieron con visas waiver que le consiguieron familiares que... ¿Quién? ¿El Hayas estaba trabajando en Cuba? El Hayas estaba trabajando en Cuba. ¿A través de representantes americanos que venían? El Hayas tenía representantes americanos que iban y venían. El Hayas tenía ¿Y podían entrar y salir sin dificultad? No abiertamente, ellos no venían como representantes del Hayas. ¿Venían como turistas o cómo? Posiblemente las actividades del Hayas no eran abiertas, eso había que saber, había que tener idea. Un vecino mío era el jefe del departamento de cambios del Banco Nacional de Cuba. Nosotros pusimos el depósito para que nos dieran una visa para Jamaica,
¿Era cubano hebreo o no? Cubano, no, cubano Goy. Tratamos de conseguir visas waiver, que muchos las vendían, se estaban vendiendo y no pudimos conseguir. Mi hermano ¿Se vendía así privadamente? Es decir, si uno podía conseguirlo pagando. Pagando se podía conseguir, si se sabía dónde ir. Este me avisa un día y me dice, mira, están preparando un vuelo charter de las instituciones religiosas que va a ir a Jamaica. Entonces él fue el que me señaló que el Hayas era el que... Entonces yo averigué, el Hayas se estaba reuniendo en la Shevet Tajín de la colonia sefaradita en la calle Inquisidor. Entonces fui allá y hablamos. Y había ahí uno sentado tomando, ¿no? ¿Se recuerda quién era? De apellido Barrocas, muchacho Barroca, que después lo vi aquí en los Estados Unidos. Está aquí en Miami. No me acuerdo de algo, que fue hace 30 años. Entonces les dieron instrucciones a ellos, les di que le dieran preferencias a profesionales jóvenes con familia, que lo dejaran salir primero a ellos. El primer vuelo salió... Y ese 60, el abril, después de la Bahía de Cochino. Después de la Bahía de Cochino, sí. El 29 de julio de 1961 pudimos salir. Toda la familia. Mi señora, mi hija y yo. ¿Y sus padres ellos se quedaron, ellos no quisieron. Mamá no quiso salir. Papá hubiera salido, pero mamá no quiso salir. Ella dijo que ella no... nosotros mismos pensábamos que íbamos a salir temporalmente. Nosotros no, en aquel tiempo todavía no había ni que entregar la casa. Después hubo que, para poder salir de Cuba, había que entregar todas las propiedades. Es decir, ustedes cerramos la casa. Pensaban que iban a volver. Era cuestión de meses nada más. Y el Hayas, ustedes tuvieron que pagar el pasaje. ¿Cómo fue organizado? Hayas, nosotros teníamos, Hayas nos llevó hasta Jamaica. Ahí estuvimos una noche en el asilo que tenían de la comunidad hebrea. ¿Y podían sacar algo de la casa, de dinero? Un peso. ¿Un peso? Un peso cubano. Un peso cubano. Es más, un reloj Rolex que yo tenía, no me lo dejaron salir. Pero en aquel tiempo, como las cosas todavía no estaban tan... En primer lugar, él no se había declarado completamente comunista todavía. Él hizo su famoso discurso estando nosotros en Jamaica. Y yo le pude dejar el reloj. Mamá fue al aeropuerto a despedirnos y yo le dejé regalo el reloj a ella. Nosotros nos fuimos en un avión, en un Britannia de la BOA, de la British Overseas Airway Company, que fue vacío desde Londres hasta La Habana, para ir de La Habana a Jamaica, recoger inmigrantes jamaiquinos para llevárselos a Inglaterra. Se pagó dinero fuerte, y contribuyeron a eso el Hayas y las iglesias bautistas, episcopales. En el avión no era todo yiddish, sabían de distintas religiones también. Iba como Yo había previamente, para poder salir, para poder obtener un permiso de salida, había logrado renunciar en el banco. Eso tampoco fue fácil, pero logramos que nos aceptaran la renuncia. Y después tuvieron que explicar por qué el banco en que estábamos iba a desaparecer. Y entonces este muchacho Noguera y yo fuimos a ver a Sotolongo, que era el jefe del departamento de crédito, y le dijimos que nosotros queríamos renunciar. Él dijo que de ninguna manera, que eso, cómo íbamos a hacer eso, que él iba a llevarnos con él al Banco Nacional. Entonces Noguera le dijo, con esa confianza que tenía con él, le dijo: mira, Andrés, nosotros no vamos a ir al Banco Nacional por dos razones. Primero, nosotros no tenemos experiencia bancaria comercial, sino de préstamos a largo plazo. Y segundo, que Don Álvarez de la Campa, que era uno de los del Banco Nacional en aquel momento, elegía quién iba al banco. Dice: no nos va a llevar porque no somos comunistas. Todos los que están llevando al Banco Nacional son comunistas. El Che no va a llevar al Banco Nacional a nadie que no sea comunista. Danos la oportunidad de trabajar por nuestra cuenta, y vamos a trabajar crédito con las nuevas regulaciones bancarias del Banco Nacional de Crédito. Muy, como pueden decir en inglés, reluctantly, él aceptó, nos puso una condición. Dijo: yo lo acepto la renuncia con una condición, que no se vayan de Cuba. Que no se vayan de Cuba porque nosotros tenemos que darle un chance a la revolución y hace falta personas capacitadas, hace falta que ustedes cooperen. El temor era que muchos profesionales se estaban yendo de Cuba.
claro, le dijimos que sí, nosotros no nos vamos a ir. Y al otro día fuimos a presentar el permiso de salida. Es decir, para salir ustedes necesitaban un papel que decía que no tenían trabajo o que no... No, para salir había que tener un permiso de salida que daba el Ministerio de Defensa, creo que era, no me acuerdo quién lo daba. Un permiso que se presentaba a través de una solicitud de salir. Y se rumoraba que había listas de profesionales que no dejaban salir, médicos, abogados, personas que tenían relaciones con el gobierno. Así que usted hasta el último momento no sabían si le dejaban nosotros fuimos, yo fui a una agencia de pasaje hebrea, que hasta ahora ha habido el nombre Volpe, por algún lugar, Volpe Tours, de Jaime Volpe, y presenté mi permiso, y como a las 3 semanas cuando fui a buscarlo, la razón por la que fui ahí es porque pensé que como todos los nombres que ellos presentaban eran europeos, no iba a hacer un contraste tan fuerte como si iba solo por mi cuenta entre Pérez, Rodríguez, iba a resaltar el Kelton. Bueno, pasé bastante susto cuando fui a buscar el permiso de salida porque había una tonga de pasaportes así, y apareció el de mi señora, apareció el de mi hija y el mío no aparecía. El mío era el último que estaba abajo